Bueno, vamos a seguir con la clase 5 de griego. Vamos a ver primero la pronunciación de algunas letras, luego los signos ortográficos. Después, acá me lo anoté para no perderme la clase. Después vamos a ver el tema de las declinaciones y vamos a comenzar con la declinación del artículo, que es muy importante y que es una de las cosas que se tiene que saber también, que se tienen que aprender de memoria, la declinación del artículo. En primer lugar vamos a hacer unas aclaraciones. Habría muchas más que hacer de todo lo que vamos a ver hoy, pero las vamos a ir haciendo a medida que las necesitemos en nuestras traducciones, en la medida que nos metamos en tema. Ahí vamos a ir tratando todas aquellas cosas que vamos a necesitar, ¿no es así? Y que ahora las vamos a obviar para no hacer nuestra clase, nuestras clases muy pesadas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la pronunciación de algunas de las letras que fuimos aprendiendo. Algunas de las letras que hemos ido aprendiendo cuando vimos el alfabeto griego. La pronunciación de algunas letras, es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, la letra gamma, cuando va acompañada de una vocal especialmente, como por ejemplo podemos decir ge, gi. Acá vamos a borrar un poquito esto, vamos a hacerlo un poquito más claro. Ge, gi. Por ejemplo, la palabra ginomai, que quiere decir ser hecho. Ahora vamos a poner simplemente así. Se pronuncia ge, ge y gi. Ge, gi. Así se pronuncia. La ge delante de otra ge, por ejemplo, la ge delante, dijimos, de otra ge, o la ge delante de una capa, o la ge delante de una xi, o la ge delante de una, la ge delante de una ji, o la ge delante de una xi, siempre se pronuncia como una N. Por ejemplo, la palabra, esta palabra, que habíamos visto la clase pasada, águelos, se pronuncia ángelos, es decir, esta gama que precede a otra gama, en este caso, ¿ven? Es decir, se pronuncia como una ni, como una n, pero sin embargo se escriben las dos gamas juntas, nada más que se pronuncia nada más la primera gama como una n griega, como una ni, y entonces no se dice águelos, sino que se dice ángelos. Ven que es una palabra que suena, digamos, tiene un mejor sonido que decir ángelos, que es muy gutural. ¿Qué otra aclaración tenemos que hacer? La K, también la capa, la capa, que sería el equivalente de la K nuestra, la capa, tiene un sonido, vamos a ponerla así, ¿no? Yo la pongo, siempre la escribo como una X chiquita. La capa tiene un sonido fuerte, que, ki, por ejemplo, que, ki, se pronuncia como nuestra, como hablaríamos nosotros, una capa nuestra, que, ki. ¿Qué otra cosita habría? Dos L's, es decir, dos lambda, el equivalente a nuestra L, seguidas,
no se pronuncia como una L nuestra, sino que se pronuncia como dos L's separadas. Por ejemplo, la palabra, ven, ahí hay dos lambdas unidas, halos, halos, ¿qué quiere decir halos? Otro, otro, es un adjetivo y un pronombre, otro, se pronuncia porque vamos a pronunciarlo bueno, también sería en griego, sería lo mismo, pero vamos a ponerlo en castellano, se pronuncia los, ¿ven? Como dos L's separadas, en las que se pronuncia cada una de las L's, los. Entonces, un poquito más rápido, ¿ven? Decimos halos, halos. La Y en estos diptongos, un diptongo es la unión de dos vocales, ¿no es así? La Y, el equivalente, digamos, a esa media U e I nuestra, esa Y, en los diptongos A, Y, E, Y, eta, Y, ven, ven que son todas vocales, ¿no es así? Son diptongos, se pronuncian au, eu y eu. Au, eu y eu. Esto porque son dos la E breve y la E larga, pues son las dos E, sabíamos que son dos vocales. Y en lo que sería como pronunciado en castellanos, au, eu, eu. El diptongo ou, que sería una omicron, una O pequeña diríamos, omicron, Y, ¿ven? Es decir, se pronuncia como nuestro U, como en castellano, como una U, U. Por ejemplo, la partícula uk, que en griego quiere decir no, no. Por nosotros vamos a ir aclarando todo este tipo de cosas, ¿no es así? Bueno, el alfabeto griego, por último, el alfabeto griego se compone entonces, como en el castellano, de vocales y de consonantes. De vocales y consonantes. ¿Qué tenemos que decir? Diríamos de cuáles son las vocales. Las vocales, diríamos, son en lo fundamental. Por ahora no vamos a hacer referencia a la distinta división que hay entre las vocales. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ahora decimos que las vocales son la alfa, la epsilon, la eta, la iota, la omicron y la omega. Ahora, tengamos en cuenta de que acá tenemos una misma vocal, en definitiva, la E, que en griego tiene la E, la epsilon y la eta. Y acá tenemos la O, que también en griego son dos vocales, la omicron y la omega. Y finalmente la Y. Entonces tenemos, como en el castellano, A, E, I, O, U. Teniendo en cuenta, digamos, esta duplicidad de las vocales, la E y correspondientes a la E y a la O nuestras castellanas, que se diversifican, diríamos. Eso lo vamos a ir viendo. También las vocales en griego se diversifican según que sean suaves o según sean ásperas. Pero después lo vamos a ir utilizando
nosotros lo vamos a ver más detalladamente. Y la sigma, finalmente, la sigma, que habíamos dicho se escribía de esta manera en mayúscula, y que en minúscula tenía dos formas, ¿no es así? La sigma esta, vamos a ponerla así, y la sigma así. Esta se escribe a final de palabra, nada más, como término de una palabra, nunca en el medio de la palabra. En cambio, esta se escribe siempre en el medio de la palabra, en el interior de la palabra, pero nunca al final. No hay ninguna palabra griega que termine en el equivalente de nuestra S de esta manera, que termine en esta sigma, sino que siempre va a terminar en esta forma de sigma, minúscula. Ahora la mayúscula va a ser siempre la misma, ¿no es así? ¿Qué otra cosa, antes de pasar a los signos ortográficos? Bueno, podemos pasar ahora a los signos ortográficos. Los signos ortográficos, entonces tenemos la puntuación, y te decimos al respecto de esto que la coma y el punto son, o sea, la coma y el punto son como en español. Es decir, la frase termina en un punto final, en un punto aparte, o se divide con una coma, igual que en el español. Ahora, el punto arriba significa nuestros dos puntos. Es equivalente a nuestros dos puntos. Es equivalente a los dos puntos castellanos. El punto y coma es un signo de interrogación. Obviamente no hay un punto y coma adelante y un punto y coma al final, como en la frase, en el castellano, sino que se usa, como en otros idiomas, lenguas vivas, se utiliza nada más que al final como punto y coma. Pero siempre entonces saber que es un signo de interrogación. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, es los espíritus. ¿Qué son los espíritus? Los espíritus son un signo que se pone al comienzo de toda palabra que empieza por vocal. Toda palabra que empieza por vocal tiene un signo, lo vamos a ver, que quiere decir que se llama espíritu, y que nos dice de cómo la palabra tiene que ser pronunciada. Por ejemplo, la palabra en griego aner, la palabra aner, lleva sobre la vocal inicial, lleva en este caso un simbolito así, como un ganchito para adentro. Esto significa que la palabra tiene que ser pronunciada, en este caso la vocal que comienza, con la cual comienza la palabra, tiene que ser pronunciada como la pronunciamos nosotros en castellano, como una A, simplemente. A. Aner. Hay otras palabras, sin embargo, que contienen un signo contrario, es decir, como un ganchito hacia adentro, hacia la palabra. Este espíritu se llama áspero. Y quiere decir que la vocal con la cual comienza tiene que ser pronunciada de modo, digamos, como si estuviese precedida de una H aspirada. H aspirada.
En griego hay, además de las vocales, que son las que llevan el espíritu suave o el espíritu áspero, este de acá, ¿ven? Donde no existe ninguna, digamos, en donde la vocal tiene que ser pronunciada simplemente así, como la pronunciamos nosotros, como la pronunciaríamos nosotros, se llama espíritu suave. Es decir, la palabra se pronuncia, el comienzo, esa vocal, se pronuncia suavemente. En cambio, hay palabras que empiezan con vocales que llevan este otro espíritu que se pronuncian ásperamente. Por eso hay que, a esa vocal hay que hacerles preceder como si estuvieran, hay que, pronunciarla como si estuviesen precedidas por una H, es decir, por lo tanto, de una manera, un H, decimos, aspirada, ¿ven? Por lo tanto, este espíritu se llama el espíritu áspero. Por ejemplo, además de y ahora voy a dar un caso, además de las vocales, que pueden estar precedidas o no por espíritu, pero todas llevan el espíritu, o suave o áspero, ¿ven? Hay una vocal, hay una única consonante, que lleva el espíritu áspero. Por ejemplo, esta palabra, ¿ven? Esta palabra, que quiere decir rector, retor, diríamos, ¿ven? Retor. Después vamos a hacer práctica de palabras, Retor, ¿ven? Rector, está, diríamos, afectada de este espíritu áspero. ¿Ven? Y entonces, ¿cómo se pronuncia? Retor, ¿ven? Retor, ¿ven? Como si, precedida por por este espíritu que le da como aspereza a la palabra, retor, ¿ven? Pero no retor o retor, sí, no, es una H aspirada, retor, ¿ven? Retor. ¿Dónde se ponen los espíritus? Si la vocal o la palabra empieza por una vocal minúscula, el simbolito del espíritu áspero, del espíritu suave, se pone sobre la vocal misma. En cambio, si comienza por mayúscula, por ejemplo, la misma palabra pero en mayúscula, aner, se pone delante el espíritu suave, ¿ven? Se pone delante, arriba y adelante de la vocal. Y si es un diptongo, si la palabra empieza con un diptongo, por ejemplo, la palabra Uranos, quiere decir cielo, Uranos. ¿Se acuerdan que dijimos que el diptongo Omicron Y se pronuncia U? Entonces, Uranos, que es un diptongo, el espíritu áspero o suave, en este caso es un espíritu suave, no es Juranos, no, es Uranos, un espíritu suave, pero se pone sobre la segunda vocal del diptongo, es decir, se pone aquí, sobre la segunda vocal del diptongo. Bueno, creo que con estas aclaraciones podemos ir al tema siguiente, que es el tema de las declinaciones. En primer lugar, nos podemos preguntar qué es una declinación, porque nosotros en el castellano no tenemos declinaciones.
no tenemos esto que está en el latín también. Entonces, ¿qué es una declinación? Porque en el griego los nombres o los nombres sustantivos, o sustantivos directamente, los adjetivos, los pronombres, los artículos y algunos verboides, algunos participios, algunos verboides, los verboides y los participios se declinan. Siempre tienen esta declinación. Ahora, ¿qué es una declinación? Una declinación es la terminación de una palabra. Es decir, o mejor dicho, vamos a decirlo mejor, la terminación de una palabra, que se llama desinencia, en griego expresa la relación gramatical, la función, que esta palabra tiene con otras palabras, con las demás palabras que componen una oración, que componen una frase. Si nosotros sabemos que en una oración, en una frase, todas las palabras que se incluyen en ella están mutuamente relacionadas, cada una tiene una función respecto de las otras. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, el hombre es lobo para el hombre, ¿ven? Ahí hay dos palabras iguales que son hombre. El hombre es lobo para el hombre, la frase de este inglés, Hobbes, ¿no es así? Que decía que el hombre era el lobo para el hombre. Entonces, acá aparece en esa frase dos veces hombre. Ahora, la primera vez ahí, hombre es predicado respecto de hombre que está contenido es sujeto, perdón, respecto de la palabra misma, hombre, que está contenida en el predicado. Y esta palabra, hombre que está en el predicado, es predicado respecto del sujeto. Entonces, ven, ahí hay la misma palabra que cumple dentro de la frase, dentro de la oración, dos funciones diversas, ¿no? Dos funciones distintas. La primera de sujeto, la segunda de predicado. Esta distinta, diríamos, funcionalidad que adquieren los términos, los vocablos, las palabras, en definitiva, en relación a los demás que están dentro de la frase, se expresaba en el griego según la terminación, estaba indicado por la determinación de las palabras. La determinación de las palabras. En el griego hay todas las palabras del vocabulario, todas las palabras que hay en el vocabulario griego, todas las palabras, menos algunas, diríamos que no se declinan, que son indeclinables. Por ejemplo, la palabra caí, caí, que quiere decir y, es una conjunción, es decir, es indeclinable, ¿no? Pero digo, menos la gran mayoría, es decir, son todos los sustantivos, los adjetivos, como habíamos dicho, ¿no? Los pronombres, los artículos y también los verboides, como son los participios verbales, ¿no es así? Porque el verboide, el participio, no es totalmente un verbo, sino que es por una parte un verbo y por otra parte un sujeto, ¿ven? Por ejemplo, participio, el corriente, por ejemplo, o el estudiante. Como participio, el estudiante es un sujeto que ejerce la acción de estudiar. Por lo tanto, no es simplemente un verbo como tal que indica una acción, ¿no es así? Sino que es, además de la acción, en el verbo esta acción está atribuida a un determinado sujeto. Pero eso es una mezcla de un sujeto y un verbo. Y por esto que tiene el participio de sujeto, sí se declina. En cambio, todos los otros modos de los verbos no se declinan. Pero sí el modo, diríamos, participio.
¿eh? Entonces, todos los sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos y los verboides, como son los participios, se declinan y por lo tanto se reparten todos ellos en 5 grupos, en 5 grandes grupos. Cada uno de esos grupos forma una declinación. ¿Ven? Una declinación. En griego hay, por lo tanto, 5 grupos, me estoy equivocando porque se me fue el chip al latín, ¿no? En griego en 3 grupos, en 3 grupos, el que tiene 5, son 5 grupos, 5 declinaciones, es el latín, no el griego. El griego tiene 3 grupos, ¿no? Que se llaman declinaciones. Y que comprenden esas declinaciones 3 clases, diríamos, 3 grandes clases de palabras, ya sean estos sustantivos, adjetivos, pronombres, los mismos artículos, y los participios. Ahora, cada uno de estos grupos, cada una de estas declinaciones tiene 5 casos que, diríamos, expresan o nos dan a entender o nos hablan de la función que estas palabras tienen en una oración. ¿Ven? Sí, la oración puede comprender palabras pertenecientes a los 3 grupos, a cualquiera de los 3 grupos. Pero cada una de esas palabras que están dentro de estos 3 grupos pertenece a alguno de los casos que ahora vamos a ver, en donde cada caso es la expresión de la función que esta palabra tiene en la oración. O diríamos, o la relación que esta palabra dentro de la oración tiene con las otras palabras que componen esa oración. Entonces, ahora tenemos que decir, ¿cuáles son esos casos que hay dentro de cada una de las 3 declinaciones en el griego? En latín, diríamos, más difícil porque las declinaciones son más, son 5, los grupos que llamamos declinaciones. En griego son 3, pero en cada uno de estos grupos hay 5 casos. ¿Ven? El primer caso es el nominativo. Tengamos en cuenta entonces que cada caso nos dice cuál es la función que esa palabra cumple en la oración en la cual se encuentra, o cuál es la relación que esa palabra tiene con el resto de las palabras que hay en una oración, en una frase. La primera de estos casos es el nominativo. Por lo tanto, hay un nominativo, nominativo. Hay un nominativo viene de nombre, de nombre. Nominativo es y todos los otros casos que vamos a ver ahora están en cada uno de estos grupos. Los casos son, entonces, los llamamos así, después los explicamos: el nominativo, el vocativo, el acusativo, el genitivo, y el dativo. Generalmente este es el orden que tiene, ¿no? Después no necesariamente hay que acordarse del orden al principio a lo mejor sí, pero después no hace falta decir en qué orden tiene que estar, punto, sino qué función es, si esa palabra dentro de este grupo que llamamos la primera declinación, o dentro de este primer grupo está en nominativo, está en vocativo, está en acusativo. ¿Cómo sabemos que está en genitivo, acusativo, o vocativo, dativo o nominativo? Lo sabemos porque la palabra tiene una terminación, una desinencia, una terminación particular. ¿Qué es el nominativo? Nominativo viene de nombre.
Y el nominativo es el caso que nos habla del sujeto de la oración, ¿no? El sujeto de la oración. Por ejemplo, digo, los hombres son racionales. Bueno, ¿cuál es el sujeto? Hombres, los hombres, ese es el sujeto. Bueno, el nominativo nos habla siempre del sujeto. Después vamos a ver que cada uno de estos casos, como el nominativo, no es solamente sujeto, ¿no? Sino que puede ocupar también, o en determinado contexto puede ocupar otras funciones, pero eso lo vamos a ir viendo en medida que lo necesitemos. Por ahora decimos que el nominativo es el caso del sujeto de una oración, el sujeto del verbo de una oración, ¿no es así? Los hombres corren hacia el bosque. Bueno, los hombres es sujeto ¿de qué? De corren, que es el verbo. ¿Se entiende? Hasta ahí está claro, chicos, ¿no? Y por lo tanto, el nominativo, la palabra que está en nominativo, tiene una terminación, distinta a la que van a tener los demás casos. También podría llegar a darse el caso de que tenga la misma terminación, pero después vamos a ver eso, ¿no? Por ejemplo, en las palabras, digamos que son neutras, en los neutros, generalmente el nominativo, el vocativo y el acusativo terminan igual, tanto en latín como en griego, y tanto en el singular como en el plural. Pero vamos a ver, lo vamos a ir viendo de a poco. Por ahora decimos el nominativo es el caso del sujeto del verbo. Y tiene una terminación que lo identifica esa palabra como el sujeto del verbo. Lo identifica así. Es decir, mira, la palabra esta termina de tal modo, es el sujeto del verbo. Pero después vamos a ver que hay que ver hay que considerar otras cosas para poder identificarlo. Entonces, sujeto. El sujeto. Pero también, y esto es importante que lo digamos ahora, también el caso nominativo nos habla, entonces dijimos acá, en primer lugar, nos habla del sujeto del verbo. Del sujeto del verbo. Pero tiene otra función además, ¿no? De las muchas que después vamos a ver que puede tener. Nos habla del predicado nominal del verbo. ¿Qué es el sujeto y el predicado nominal? Miren, los verbos, por eso tenemos que hacer referencia a un verbo. Los verbos, todo verbo, o es transitivo, o es intransitivo. Esto, chicos, apréndanselo muy bien, muy bien, porque yo les voy a decir aquellas cosas que son realmente fundamentales y que las tenemos que aprender muy bien y tener muy bien presentes, no tener dudas, porque son fundamentales después, cuando lo veamos. Esperen un poquito, ¿no? Tengo que ver ahí la cámara que me está filmando, ¿vieron? Estamos en la era tecnológica. Bueno, verbo transitivo o intransitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? Un verbo transitivo es un verbo que expresa siempre una acción que recae sobre algo que está fuera de él, del sujeto. Un verbo que expresa una acción que recae siempre sobre algo que está fuera del sujeto. Por ejemplo, el hombre mató a su amigo.
¿Ven? El verbo matar, matar, por ejemplo. La acción de matar que expresa el verbo. ¿En dónde recayó? ¿En dónde recae en nuestra habla? ¿En dónde recae? Recae fuera del sujeto. ¿Ven? ¿Sobre quién? Sobre aquel hombre que fue matado, sobre aquel amigo del sujeto que fue matado por el sujeto. Por lo tanto, ese es un verbo transitivo, es decir, la acción expresada por el verbo transita, ¿ven? Es decir, transita, es decir, sale del sujeto hacia otra cosa, recae sobre otra cosa que no es el sujeto. Ese es un verbo transitivo. El verbo transitivo siempre tiene, entonces, ¿ven? Un objeto directo. Siempre tiene, después, esto nos enseña después para ver el acusativo, lo vamos a ver fácilmente. El objeto directo. El objeto directo es el objeto sobre el cual directamente recae la acción del sujeto. La acción del sujeto. Hay otros verbos que son intransitivos. Por ejemplo, el verbo ser. Yo digo, Juan es estudiante. ¿No? Es decir, por lo que es lo mismo, Juan ejerce la acción de estudiar. Por ejemplo, diríamos, ejerce la acción de estudiar. Ahora, ¿la acción de estudiar sale de Juan? No, la acción de estudiar queda en el mismo Juan. Es decir, por lo tanto, hay verbos donde la acción, ¿no?, que ejercen no afecta o no recae sobre algo exterior, sino que permanece en el mismo sujeto. ¿Ven? El estudiar es una acción que permanece en el mismo sujeto. Yo digo, Juan es, simplemente, ¿ven? Decir es, Juan es, el es de Juan. ¿Es algo que está fuera de Juan? No, está en Juan. Es el verbo ser, ¿ven? O todos los verbos, diríamos, que se pueden equiparar al verbo ser, ¿ven? Es decir, expresan siempre, ¿ven?, una acción que permanece en el sujeto mismo. No, la acción no recae sobre algo distinto del sujeto, sino que recae sobre el sujeto mismo. Cuando el verbo, entonces, los verbos que son intransitivos, por ejemplo, un equivalente podría ser ama, supongo, yo digo, Juan ama. La acción de amar de Juan sale de Juan, es distinta de Juan, no. No, ¿ven? Es una acción que permanece en Juan, que se resuelve en Juan. ¿Ven? Esos son verbos, diríamos, intransitivos, no transitan. ¿Ven? No transitan. Cuando el verbo es transitivo, tiene objeto directo. Cuando el verbo es intransitivo, tiene un predicado nominal, que o también un predicativo subjetivo obligatorio, subjetivo obligatorio, que está en la oración, en el griego, está en el caso nominativo igual que el sujeto. Cuando la acción del verbo, entonces, en el verbo intransitivo, no transita hacia algo distinto, permanece en el sujeto. Y entonces, el sujeto, ¿ven?, es decir, o la acción, ¿ven?, es decir, de ese verbo que permanece en el mismo sujeto, se expresa en modo nominativo también. Por lo tanto, el nominativo puede ser el caso del sujeto del verbo, pero también puede ser el caso del sujeto nominal del verbo, cuando el verbo es intransitivo. Si es transitivo ya no se expresa en nominativo, sino que cuando es transitivo el verbo se va a expresar en acusativo. ¿Ven? Y entonces el acusativo es el caso del objeto directo del verbo. Entonces, el vocativo dice o expresa a la persona a la cual se dirige la palabra. Por ejemplo, hombres de Atenas.
Bueno, generalmente se pone, ¿ven? Hombres de Atenas, coma. ¿Por qué? Porque el vocativo siempre aparece separado de la oración, ¿no? Expresa la persona a la cual se dirige la palabra, y aparece como escrito independientemente de la frase. Por eso está separada por una coma, y podríamos anteponerle adelante o, porque a veces decimos, ¿ven? Es un vocativo, un llamado, ¿no? Una interjección, el caso de hombres de Atenas, mujeres de Esparta. ¿Ven? Este o, ¿ven? Está expresado en el caso del vocativo. De ahí viene la palabra vocativo, llamar, por ejemplo. También, después de todo este tipo de cosas, después las vamos a ir viendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. El genitivo es el otro caso. El genitivo responde a estas preguntas. ¿Qué clase de? ¿Qué clase de? ¿De quién? ¿De qué? ¿No? Y generalmente se descubre por un indicio, la preposición de, ¿no? La preposición de. Por ejemplo, completas, siempre el genitivo completa un sustantivo, por ejemplo. Completa un sustantivo, por ejemplo, hombre de valor, vaso de vidrio, hijo de Alejandro, nos indica la pertenencia de una cosa a otra. La casa de César, ¿ven? Ese de César, de hijo de Alejandro, dicho de quién, del padre, ¿no es así? Se expresan siempre con el caso en genitivo. Y finalmente tenemos el caso en dativo. El dativo es el complemento indirecto del verbo. Así como había un complemento directo en los verbos, se entiende, en los verbos intransitivos, había un complemento directo. Hay también en las frases, en las oraciones, complementos indirectos. Y el dativo expresa la idea de la persona o cosas, más raramente, ¿no? Pero expresa siempre la idea de aquella persona o cosa, entre paréntesis, que está indirectamente interesada en la acción del sujeto. La persona a la que se da o a la que se atribuye algo en la frase, o aquella persona a la que algo afecta, o aquello en cuyo daño o provecho se hace algo. Y por eso lo que nos va a permitir ir descubriendo el caso dativo es el para, o el a simplemente, ¿no? Como decir, por ejemplo, la plata es para Carlos. Ese para Carlos está expresado en el caso dativo. ¿Ven? O decir, entregué el libro a la biblioteca. ¿Ven? Ese a la biblioteca, ¿ven? Está en caso dativo. Expresa siempre aquella persona o cosa a la cual se da algo, ¿no? O algo a la cual, diríamos, afecta o en cuyo daño o provecho se realiza algo. En el latín, porque ustedes estudian también latín, van a ver que hay un caso más, que es el llamado ablativo, que es el caso del complemento circunstancial del verbo o del sujeto, del complemento circunstancial. Expresa la instrumentalidad, la causalidad, etcétera, etcétera, ¿no es así? No es que los complementos circunstanciales no estén en griego, no. Lo que pasa es que en griego los complementos circunstanciales se reemplazan o se sustituyen
algunas veces por el genitivo y otras veces por el dativo, usado de una manera especial. A veces el genitivo y a veces generalmente por el genitivo, también genitivo o dativo, pero no es que no exista el complemento circunstancial, simplemente se lo reemplaza, y por eso los casos dentro de una declinación griega son, como ven ustedes, cinco casos. En el latín son 6, porque hay que considerar además el ablativo. Entonces, esto por esta clase. Y vamos a la próxima clase, vamos a ver la declinación del artículo, que también, repito, es una de esas cosas que hay que aprendérsela de memoria. Todo esto después con la traducción, lo vamos a ir viendo y va a ir quedando con la insistencia, es decir, va a ir quedando en nuestra memoria, ¿no? Pero, digamos, así como hay que aprenderse antes de empezar el alfabeto y no tenemos más remedio que memorizarlo, si no, no sabemos de qué estamos hablando, no sabemos reconocer una palabra, no sabemos encontrar lo que significa. Así también tenemos que aprender de memoria, especialmente de memoria ahora, la declinación del artículo, que nos va a llevar mucho, nos va a ayudar mucho después en nuestras traducciones. La existencia del artículo es una de las ventajas que tiene el griego respecto del latín. En el latín no hay artículos, entonces la cosa se complica más. En cambio, el artículo es muy útil, es de gran utilidad para hacernos descubrir, diríamos, o identificar, ir identificando en la oración los distintos casos. Pero hoy por hoy dejamos acá y seguimos la próxima clase.